La mayoría de los niños que ves con problemas de comportamiento, déficit de atención, hiperactividad, vienen con intestinos con sobrecrecimiento de bacterias putrefactivas, porque también generan compuestos tóxicos, endotoxemia, que es como una toxicidad generalizada, o generan mucha histamina. La histamina acumulada en un organismo, y más en un niño, genera toda esa inquietud, ese no poder dormir, esa situación de niño inquieto que no para nunca. Familia Imparable, en esta parte 2 con Mariana Arostegui, experta en microbiota, profundizamos sobre la importancia del eje microbiota, intestino-cerebro, su relación con las propias emociones y salud mental incluso, todo lo que nos pueden decir nuestras propias heces de la microbiota y cómo autoanalizarlas. Hablamos también de los parásitos intestinales, síntomas que pueden causar, cómo eliminarlos y mucho más. El intestino es donde se unen las dos, metabolismo y salud emocional. Hay mucha relación entre el ecosistema intestinal que tú tienes y tu paciencia o tu impaciencia, tu ansiedad, tu calma, tu felicidad. Pasemos a un tema de mierda. Analicemos qué señales nos dan, por ejemplo, tanto nuestras heces como nuestros pedos. Nuestra microbiota produce al día una media de 1,5 litros de gas. Es bastante. Wow. O sea, un pedete echado de vez en cuando no debería ser algo dramático. El problema es que no manchen y que sea... Eso sería la caca perfecta. Que los parásitos humanos sí podrían tener un rol. Se estudian como posibles seres de adaptación y de maduración inmunológica. El problema del parásito en sí es cuando decide quedarse a vivir. Síntomas que puedan llevar una parasitosis, cualquier síntoma digestivo. De diarreas, si es una ameba y la tienes en el colon, como Giardia lamblia, por ejemplo, ella ralentiza tu tránsito para quedarse más tiempo ahí a vivir. De hecho, hay parásitos que se comen tus bacterias. Y también Has mencionado que la microbiota podría influirnos, por ejemplo, en cuanto a la toma de decisiones. Realmente nosotros nunca hemos necesitado papel higiénico, que realmente una vez bien formada no mancha. No te pierdas la anterior parte 1, donde analizamos 25 hábitos y alimentos cotidianos y polémicos del día a día y puntuamos su impacto en la microbiota. Bueno, pasemos a profundizar, Mariana, si te parece, en este tan importante eje microbiota, intestino, cerebro, que siempre se menciona de pasada, como que está en todos los sitios, participa en muchos procesos y demás, pero vamos a profundizar un poquito más. Aparte de la propia microbiota, intestino y cerebro, ¿hay alguna otra área, órgano o demás implicados, por ejemplo? Bueno, sí, yo te diría que es muchos. El sistema inmunitario, por ejemplo, el primero, ¿no? Cuando hablamos de eje intestino-cerebro, casi siempre las personas se quedan con el nervio vago, ¿no? Que es uno. Para mí hay 4 canales de comunicación entre el intestino y el cerebro, ¿vale? Vamos a ir como de lo más fácil a lo más complicado. El primero, podríamos decir, que es las bacterias fermentan fibra, producen ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, acetato, propionato, y estos van por sangre y también se encargan de nutrir este cerebro. Por lo tanto, un cerebro más nutrido es un cerebro que funciona mejor. Un cerebro menos nutrido es un cerebro que funciona peor desde el punto de vista metabólico, que tiende al cansancio, a la depresión, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, ahí ya tienes una vía de eje intestino-cerebro que para mí es el eje metabólico, intestino-cerebro, del que nunca se habla, ¿vale? Los metabolitos que tú produces en el intestino también tienen a tu intestino, o sea, a tu cerebro mejor o peor nutrido. Y también ese butirato va a alterar mucho al sistema inmunitario que hay en el intestino, la microglía de la que te hablaba antes. El cerebro tiene un sistema inmunitario específico y muy especializado porque es la zona más importante a pelear de todo nuestro organismo, mucho más que el intestino incluso, y ahí el butirato da señales de calma, es antiinflamatorio, da señales de paz. Entonces tu cerebro hace su curro, hace su trabajo y no está hiperestresado o decaído o hundido. Entonces, ahí hay una primera conexión súper importante y sencilla de entender. Esa es la metabólica, ¿no? La segunda podríamos decir que es la vía inmunitaria, es decir, la información inmunitaria que acontece en el intestino va a trasladarse a mi cerebro. Entonces, si yo tengo paz a nivel intestinal y el sistema inmunitario está tranquilo, generalmente el cerebro también va a estar tranquilo. Si yo tengo guerra en el intestino o incluso mi pared se rompe y empiezan a entrar restos de bacterias como los famosos LPS, los lipopolisacáridos, y todo eso va a generar sustancias proinflamatorias como por ejemplo citoquinas, ¿vale? Proinflamatorias que van a atravesar la barrera cerebral y van a poner al cerebro en modo guerra, en modo defensa, generando también neuroinflamación. Esto es mediado por el sistema inmunitario, no mediado por otro tipo de metabolitos. O sea, para mí el sistema inmunitario es el gran señalizador de lo que está ocurriendo. Y cómo se habla en cerebro e intestino
va guiado muchas veces por moléculas inmunitarias. Luego habría una tercera vía, que es la vagal o la neural, que es la mediada por el nervio vago, ¿vale? Eso se produce porque hay bacterias que liberan moléculas como el GABA o la serotonina que pueden activar al nervio vago y tener respuestas vagales al nervio vago si va directamente y manda directamente la información a tu cerebro. Es verdad que ese GABA o esa serotonina producida a nivel intestinal puede también viajar por sangre y en parte modular la respuesta cerebral, ¿vale? Pero es verdad que la respuesta más directa es yo produzco GABA y ese GABA, por ejemplo... En el exitoso episodio 8 ya hablamos con Mariana de la relación entre la microbiota, el envejecimiento y las bacterias intestinales de la longevidad, que te recomiendo 100%. Yo produzco GABA y ese GABA, por ejemplo, unas especies de bifidobacterias o lactobacillus generan GABA, ese GABA se une a un receptor y eso activa el nervio vago y manda señales automáticamente, ¿vale? Y luego habría una cuarta vía que estaría más relacionada con el eje del estrés, el eje del cortisol, el HPA, el hipotálamo hipófisis adrenal, ¿vale? Y esto es porque daños en la microbiota van a generar mayor reactividad en el cerebro y eso va a hacer que se libere más cortisol. Es un poco lo que te contaba antes. A más cortisol, más alteración de la microbiota, más daño en el intestino y más reactividad. Esto está muy conectado con esa mala resiliencia al estrés. Hay muchas personas, esto me pasa en consulta, que no tienen grandes dramas, pero sus dramas les parecen la hecatombe. No es su culpa, no. Es simplemente que su cerebro reacciona muchísimo más a un factor estresante. Entonces, ese sería como el cuarto eje. Quizás podría haber un último, un quinto, también relacionado con el eje intestino-cerebro. Un eje es un eje de conexión, ¿vale? Que una las dos partes, que podría ser el metabolismo del triptófano. El triptófano es un aminoácido que incorporamos con la alimentación y que es el precursor de algunos neurotransmisores, ¿vale? Como, pues, por ejemplo, la serotonina o la melatonina, sueño, ¿vale? Y esto hace que el triptófano normalmente, muy poquita parte del triptófano se va a transformar en serotonina, ¿vale? Muy poquita, como un 5%. El resto se suele transformar a una sustancia que se llama quinurenina, que puede generar situaciones de inflamación. O sea, si hay disbiosis en el intestino, va a haber más transformación de triptófano a esa molécula proinflamatoria quinurenina que va a viajar por sangre y va a decir a tu cerebro que hay una situación de inflamación, empeorando el eje. Entonces, hay muchas vías de conexión, sea por un nervio, sea por el sistema inmune, sea por los metabolitos que producen las bacterias, sea por sustancias degradadas que marcan inflamación, y esa conexión lo único que está diciendo es que estamos compartiendo información. Es decir, para mí, siempre se ha hablado, por un lado, de salud cerebral o mental y por otro lado, de salud metabólica. Y para mí, el intestino es donde se unen las dos. Es donde tú unes metabolismo y salud emocional, ¿vale? Y todo lo que ocurre a ese nivel va a acabar afectando a todo lo que ocurre a nivel cerebral, ¿vale? Y luego, por supuesto, lo que ocurre a nivel cerebral va a hacer un feedback también positivo o negativo a lo que está pasando en el intestino. Por eso hay muchas personas que están como en esa rueda, efecto bola de nieve, y en el momento que empiezas a trabajar el intestino, también la mente se serena, hay más energía, más ganas de vivir, etcétera. De hecho, para mí, por ejemplo, los síndromes o síntomas son más síntomas. La depresión es un síntoma. Es un síntoma. Es un cerebro que está apagado, porque está apagado, ¿vale? Puede haber más causas, puede haber una causa mitocondrial, por ejemplo, pero muchas veces la respuesta la tienes en el intestino. Se está produciendo poco butirato, hay pocas bacterias que produzcan GABA, que activen ese nervio vago, ¿vale? Hay disbiosis que está generando sustancias proinflamatorias que están marcando inflamación en el intestino, y de hecho casi siempre personas que tienen tendencia a la depresión o incluso la ansiedad, casi siempre tienen ruido intestinal, heces mal formadas, etcétera. Por lo tanto, hay una conexión súper importante ahí, ¿no? Claro, bueno, has comentado muchas cosas interesantes. ¿Qué problemas o enfermedades más comunes pueden verse cuando alguno de estos ejes está alterado? Obviamente habrán muchas, pero así las más principales que se te vengan. Bueno, como síntomas claros, que para mí no son enfermedades, ¿no? Sería la depresión, sería la ansiedad y sería la mala gestión del estrés, ¿vale? O sea, estas personas con hiperalerta continua, como un cortocircuito donde el sistema no se apaga nunca.
¿vale? Creo que serían como los 3 síntomas más importantes a corto plazo. A medio largo plazo podríamos estar hablando del control o la relación de la microbiota con todo lo que son las demencias, ¿vale? Al final, cualquier cosa que pueda estar mandando información a tu cerebro de inflamarse, de que un sistema inmunitario como la microglía esté activa constantemente, va a hacer que ese cerebro limpie peor, esté siempre en guerra. Es como tu intestino, si siempre estás peleando cuando limpias, ¿vale? Pues a nivel cerebral ocurre lo mismo. De hecho, por ejemplo, un caso claro de microglía activada crónicamente es el Alzheimer, que tiene más frentes, ¿vale? O sea, no vamos aquí a sacar la conclusión de que todo es microbiota. Mucho, pero hay muchos otros factores. Pero si al final hay señales inflamatorias que están mandando señales de inflamación a ese cerebro y vive inflamado de forma crónica, claro, va a limpiar peor, va a regenerar peor, por lo tanto es un tejido que va a tender a enfermar antes, a envejecer antes, a oxidarse antes, ¿vale? Las pérdidas de memoria y todas las patologías o síntomas o síndromes, que hoy no sabemos si es todo o uno de esos, que llevan, ¿no? con la vida y que cada vez estamos viendo más en personas. Mucha gente dice, no, es porque vivimos más. Bueno, hay personas que tienen este tipo de situaciones en épocas donde antiguamente nuestro cerebro funcionaba perfectamente, ¿no? Entonces, ahí veo también una conexión importante con este tipo de ¿sabes? De situaciones, de síndromes, de patologías. Y luego puede haber también una alteración en el comportamiento, ¿vale? Al final, esa inflamación también te puede llevar más a cosas más de violencia, de agresividad, ¿vale? Al final, bueno, pues hay una conexión también ahí del fuego que hay en el intestino y, bueno, y la irritabilidad, lo enfadado que estés, o incluso tu posibilidad de adaptarte a cambios también está modulada por la inflamación intestinal. Entonces, bueno, yo creo que es lo que más vemos. Normalmente cuando tienes pacientes con problemas digestivos, casi siempre te encuentras ansiedad, te encuentras, pues eso, te encuentras enfado, irascibilidad, o personas que te dicen, tengo nube mental, no me acuerdo, no recuerdo cosas. O en la propia consulta te están hablando y no se acuerdan de lo que hicieron ayer, de lo que comieron antes de ayer, ¿no? Entonces hay una conexión muy importante. Cuando el cerebro se inflama, mal tema porque está más a pelear que a recuperar, regenerar y limpiar. El cuerpo tiene que limpiar constantemente, y más el cerebro, donde las conexiones neuronales son brutales, hay muchísimo trabajo constante, es un órgano que no para nunca, ¿no? Y sobre todo por la noche también, sigue trabajando. Entonces, bueno, no sé con esto te respondo. Sí. No, te iba a comentar, ahora que estamos viendo esta relación de microbiota y cerebro, ¿cómo podríamos desde la microbiota ayudar al sueño, por ejemplo, a tener un mejor sueño, o cómo la microbiota podría afectar en esto? Bueno, la microbiota puede afectar, para empezar, si el metabolismo del triptófano está alterado y el triptófano se degrada a quinurenina, va a haber menos triptófano destinado a la melatonina, ¿vale? Por lo tanto, va a haber menos producción de melatonina, por ejemplo, ¿vale? Sería un impacto ya directo per se. Además, si hay un sistema inflamado que genera inflamación a nivel cerebral, esto va a sobreactivar, como hemos dicho antes, el sistema HPA, ¿vale? O sea, va a haber más activación adrenal, va a haber más cortisol y sobre todo cortisol adesora, ¿vale? El disrupción circadiana. Por lo tanto, en momentos donde debería predominar la melatonina, el cortisol sigue alto, por lo tanto la melatonina pues no puede favorecer ese sueño, ¿no? De hecho, también te encuentras muchas veces pacientes con problemas digestivos que duermen mal y no necesariamente hacen mal sus ritmos biológicos, ¿vale? Sino simplemente que tienen más cortisol en el momento que no toca, y esto puede estar mediado por la reactividad de tu cerebro, por la disbiosis que tienes a nivel intestinal, ¿no? Y luego la propia inflamación intestinal. Tengo muchos pacientes niños que los padres te llaman desesperados porque llevan 3 años con un bebé que no duerme, ¿no? Y ellos les dicen que es normal, que hay niños que duermen, que hay niños que no duermen. Yo siempre digo, a ver, los leones bebé duermen, todos, ¿no? Los animales, los conejitos bebés se van a la madriguera y duermen. O sea, ningún animal tiene insomnio. El insomnio o los problemas del sueño tienen una explicación. La inflamación intestinal, esa inflamación puede perfectamente alterar la capacidad del sueño. De hecho, he tenido pacientes niños, por ejemplo, que les inflamaba el gluten, y al quitar el gluten el niño nunca más se vuelve a despertar. He tenido casos muy bonitos de padres que te llaman alucinados diciendo que como solo ese cambio ha hecho que los niños puedan dormir, ¿no? Entonces sí, claro que hay alteración
del sueño. Todo lo que tenga tu sistema en alerta va a hacer que tú prepares peor ese programa sueño y duermas peor y menos profundo. Lo cual, claro, también tiene repercusiones en cómo al día siguiente vas a vivir, porque vas a vivir con más estrés, con más suciedad, con más toxicidad, lo cual va a alterar aún más el sistema. La bola de nieve que siempre se acaba montando, ¿no? Y en cuanto a alimentos, por ejemplo, ¿hay algún alimento que le venga mejor a la microbiota a la hora de la comida o de la cena como para producir metabolitos o lo que sea que te ayuden a ese sueño, que favorezcan? Yo la verdad es que el sueño para mí viene mediado porque exista calma en tu intestino y porque te expongas al sol y a la oscuridad. O sea, creo que mirar si el plátano o la espinaca te va a modular mínimamente el triptófano. Realmente alguien duerme bien cuando tiene calma y cuando se expone a la luz y a la oscuridad. No hay grandes aliados a ese nivel. Lo que sí te puedo decir a nivel de alimentación, intestino, respecto al sueño, es cenar pronto y cenar fácil. Cenar pronto y cenar fácil. Digestiones sencillas para que el sistema cuanto antes se restaure y tú puedas entrar en modo noche sin que tengas ahí toda la fermentación y todo, ¿no? Es decir, que todo se calme antes de irte a dormir. No creo que tenga sentido sacar que si comer un alimento u otro te va a generar más o menos beneficios. Yo creo que a ese nivel no tanto. O sea, es más el equilibrio del sistema frente a un desequilibrio, más que meter un alimento u otro. Y entonces, ¿nos podrías mencionar algunos consejos para reajustar estos ejes? Entiendo que obviamente sí es muy personalizado, pero así por lo general, ¿qué causas? Has mencionado un poquito las causas principales en este mundo moderno. Entonces, ¿qué consejos diríamos para reajustar? Bueno, normalmente cuando este eje está alterado es porque hay disbiosis. Disbiosis es desequilibrio en el sistema. Entonces hay que entender qué disbiosis tienes, ¿no? No es lo mismo tener un parásito que simplemente, por estilo de vida, tener carencia de las bacterias que te producen GABA. Entonces no es lo mismo. Tú tienes que entender qué tiene a tu sistema hiperactivado a nivel intestinal, ¿vale? ¿Qué microbio ha crecido más de lo que debe? ¿Qué microbio falta? ¿Qué metabolito está faltando? ¿Falta butirato? Entonces, normalmente lo más sencillo aquí, que tampoco es la panacea, porque tú nunca vas a saber en unas heces cómo es el ecosistema de tu intestino al 100%, ¿vale? Pero en heces tú sí puedes ver si hay alguien por debajo del normal o hay alguien, o algún microbio que esté por encima del normal, ¿no? Los famosos test de microbiota o test de disbiosis que te suelen dar como una foto aproximada de lo que pudiera estar pasando, y ahí puedes trabajar. Cuantificar, por ejemplo, el butirato en heces es una buena herramienta, cuantificar la serotonina, el GABA en heces son buenas herramientas para que tú puedas saber cómo modular. Si tú no tienes forma de trabajar eso, porque no tienes forma, porque no puedes hacerte un test de disbiosis, porque no existe donde tú vives o lo que sea, o no conoces a alguien que te pueda ayudar a leerlo, porque claro, también hay que saber leer estas pruebas, que aquí se apunta la gente a hacer pruebas de estas y luego no tienen ni idea de leerlo, ¿no? Aquí sería importante ir a estilo de vida, es decir, si tu microbiota ha enfermado o sea desequilibrado es porque algo en tu estilo de vida no está bien. Entonces hay que hacer un cross-check de qué te está fallando ahí, ¿no? Ritmos circadianos lo primero. ¿Vivo de día y duermo de noche? No, o sea, esto sería fundamental. Las ondas electromagnéticas me tienen más hiper en alerta y despolarizado de lo que debería. La salud emocional, ¿vale? Como gran alterador. O sea, ¿qué me está drenando? ¿Qué me está alterando? ¿Cómo puedo hacer que me afecte menos? ¿Qué herramientas estoy poniendo en marcha para que ese estrés no me afecte tanto? Hago ejercicio, voy al bosque, me pongo música, bailo, abrazo a mi tribu. O sea, al final... porque tú puedes modular la microbiota, pero casi siempre la causa es por un pecado en estilo de vida. Alguien que vive su estilo de vida bien, la microbiota va a estar pues en equilibrio, ¿no? Los disruptores endocrinos, los tóxicos, pues habría que revisar todo eso. Lo precioso en consulta, claro, sería poder tener un poco una foto de qué es lo que te está fallando a ti. Porque si te falta GABA, te hago crecer a las bacterias que producen GABA, ¿no? Claro. O sea, es un ejemplo. O si te falta butirato, pues inicialmente te doy butirato, que existe en suplementación, mientras hago que las bacterias que producen butirato crezcan o vivan mejor, o mejore el ecosistema para que puedan crecer mejor. Entonces, claro, va a depender muchísimo de la persona, de sus síntomas, de cómo esté su estado de microbiota y de su estilo de vida. Pero lo bonito sería ir ahí, ¿no? Intentar modular y toquetear, subir y bajar, porque eso sí lo puedes hacer con suplementación o incluso con alimentación. Si yo sé lo que más nutre a las bacterias que producen GABA, por ejemplo, las algas pardas, pues a ese paciente le hago comer todos los días algas pardas
Y entonces sabes que eso va a permitir que Bifidobacterium adolescentis crezca mejor, por ejemplo, que es una gran moduladora y una bacteria que se está perdiendo mucho en el mundo moderno. Una gran moduladora del eje intestino-cerebro. En concreto, las pardas tienen que ser. Eso es. Ni verdes ni rojas, las que viven en el medio. Las verdes son las que viven más arriba porque hacen la fotosíntesis, las pardas están ahí entre medias y son, por ejemplo, wakame. Vale. Las algas wakame. Yo, por ejemplo, hay varios tipos de algas pardas. Claro, o sea, tienes el kombu, por ejemplo. Sí, de algas sí que no estoy, ahí no estoy puesto nada. Sí, hay diferentes tipos. La más conocida es wakame. Pero bueno, tienes diferentes tipos de algas ahí, te haces ensaladita, la kombu es fácil, pues coges 2 trozos, por ejemplo, y los hidratas. Casi todas las algas se venden deshidratadas y tú luego pues las puedes meter como quieres. Es verdad que a la gente le cuesta mucho comer algas porque no estamos acostumbrados. En Asia las comen con todo y aquí como que nos cuesta más, ¿no? Pero en principio ese sería, por ejemplo, un modulador. Claro, también te digo que si, por ejemplo, tu ecosistema, esto es mucho más complejo, si tu ecosistema del colon tiene una bioresonancia nula porque no te expones a la luz infrarroja y vives todo el rato rodeado de luz azul, ahí va a predominar la putrefacción, ¿vale? Porque tu microbiota también es tu entorno de luz. Esto es súper importante, la fotobiomodulación de la microbiota, ¿vale? En entornos con mucha luz azul y poca luz infrarroja, poca luz del sol, va a haber una bioresonancia más baja. Esto ocurre en todos los ecosistemas del planeta Tierra, también en los bosques, donde no llega la luz, ahí está la putrefacción, ¿vale? Es donde la energía es más baja. Entonces, ahí crecen bacterias putrefactivas que generan mucha toxicidad, generan amonio, generan metabolitos como las aminas biógenas, que generan toxicidad en el humano, saturan el hígado, dañan la mucosa, etcétera, y alcalinizan el territorio, porque al final la fermentación de proteínas genera un cambio en el pH. Entonces tú puedes estar metiendo muchas algas pardas que si el pH es alcalino, Bifidobacterium no puede crecer porque ya vive en un pH ácido. ¿Vale? Entonces muchas personas dicen, no, claro, es que me tomo este probiótico y no noto nada. Es que al final es más complejo que eso. No es dar de comer a una bacteria, es generar el ecosistema que permita a esa bacteria brillar. Y a veces, por mucho que metas algas, si el ecosistema no lo favorece, pues no va a brillar, ¿vale? Y no va a poder crecer. Tiene tela esto. Has mencionado otra vez muchas cosas interesantes y de las que vamos a hablar si tenemos tiempo. Pero pasemos a un tema de mierda, nunca mejor dicho. Analicemos un poquito qué ocurre, qué señales nos dan, por ejemplo, tanto nuestras heces como nuestros pedos de cómo pueda estar esa microbiota. En este caso, por ejemplo, de las flatulencias, si queremos ponernos un poco más finos, ¿qué sería, por ejemplo, lo saludablemente normal? Vale. A ver, el humano es productor de gas. Nosotros no. Nuestra microbiota produce al día una media de 1,5 litros de gas. Es bastante. ¿Vale? Oh, wow. O sea, bueno, claro, fermenta. Cuanto más fermentación tengas, cuantas más bacterias tengas, más. Pero ellas producen gases, indol, escatol, hidrógeno, metano, sulfuro hidrógeno. O sea, se producen un montón de gases. Como parte de su metabolismo normal. También se produce CO2, ¿vale? Eso es totalmente normal y hemos existido siempre así. El problema es no producir gas. De hecho, ese gas debe ser un gas que tú prácticamente ni te enteres, ¿vale? No, a veces sale por el aire expirado, ¿vale? Porque puede pasar a la sangre y la sangre va al pulmón y a través del pulmón lo respiramos y no nos enteramos, o sale vía anal sin enterarnos tampoco, ¿vale? O sea, un pedete echado de vez en cuando no debería ser algo dramático. El problema es cuando hay desequilibrios y se produce más gas de lo normal o más gas más tóxico en grandes cantidades. Aquí es cuando se produce muchísimo daño, porque el gas per se genera presión sobre las paredes del intestino y eso daña esa mucosa. Entonces estás comprometiendo la capacidad de absorción del intestino y dañando el ecosistema donde tienen que vivir microbios. Esto es, por ejemplo, muy característico de la producción de metano. El metano es un gas que producen algunas arqueas, las arqueobacterias, y ese metano genera mucho daño en lo que llamamos los vasoreceptores del intestino, que son los receptores de presión, y los duerme. Entonces el intestino se te duerme, el intestino ya no avanza. Hay gente que tiene mucho metano, tiene el intestino dormido, gente que no va al baño, gente que no digiere, que está como todo el día con su trocito de pollo, ¿vale? Y esto lo vemos mucho en personas que tienen mucho metano. Entonces, el problema es cuando se produce mucho gas, del tipo que sea. Nunca hay gas bueno. Si es mucho gas, siempre va a ser mal porque el gas daña la mucosa. Y luego de los diferentes gases,
En exceso siempre van a ser mal, pero sí, o sea, si te lo tengo que poner en escalada, claro, pues depende. Hay gases que huelen, por ejemplo, el metano no huele. El metano es un gas que no huele nada. Y hay gente que te dice, no, tengo muchos gases, pero qué bien, no huelen. Pero no por no oler, son mejor. Mucho metano, ya te he dicho que se carga el tracto intestinal, ¿vale? Generando mucho estreñimiento. Luego tienes el hidrógeno, que es el gas que se produce al fermentar fibra, fundamentalmente, ¿vale? Lo producen muchísimas bacterias, también las proteolíticas producen hidrógeno. Y es un gas que huele, es como huele como cuando comes unas legumbres y no te sientan bien. A mí la verdad es que me sientan de maravilla, pero la mayoría de los pacientes te dicen que las legumbres les dan gas que huele. Es ese gas que huele, pero no huele fatal. El que huele fatal es el que se produce tras la fermentación proteica, si se produce sulfuro de hidrógeno. Ese es el huevo podrido, ¿vale? Los gases a huevo podrido, que muchos pacientes te dicen estoy podrida por dentro, llevo podrido. Es ese gas que incluso, a veces podría incluso hasta quemar en la zona anal, porque es un gas súper irritante, ¿vale? Que daña mucho la mucosa. Entonces, yo normalmente alerta es gas frecuente, gas que te hinche, gas que te moleste, gas que no sale, gas constante. Huela o no huela, es mal. Es mal. Y sobre todo cuando notas que al comer ciertos alimentos tienes gases, ¿vale? Ahí te están faltando los aliados para hacer la fermentación correcta, ¿no? Por lo tanto, eso sería un poco las alertas a tener en cuenta respecto al gas. ¿Por qué puede surgir más comúnmente el último que has mencionado, que es el fuerte? Sulfuro de hidrógeno, ¿vale? Porque algunas bacterias, por ejemplo, de sulfovibrio, ¿vale? No todas, al fermentar proteínas, ciertas proteínas que llevan azufre, producen productos azufrados, como el sulfuro de hidrógeno o el sulfídrico, ¿vale? Y te pueden producir esos compuestos que huele muy fuerte. Es un gas, el sulfuro de hidrógeno huele fortísimo, ¿vale? Es porque hay un exceso de ese tipo de bacterias por propia disbiosis, porque han crecido más de lo que les tocaría, ¿vale? Y han copado más terreno y generan ese tipo de fermentaciones que son dañinas y tóxicas. Pero no tiene que ver más si es relacionado con la proteína animal o proteína vegetal. Bueno, generalmente cuando tienes un paciente con esa disbiosis, siempre tiendes a modular la ingesta de proteínas y de ciertos alimentos ricos en compuesto azufre, simplemente para evitar síntomas. Pero esa persona no ha enfermado por comer proteínas, ¿vale? Realmente el ingerir proteínas, si tú las digieres bien y las absorbes bien, es que llega muy poca proteína al intestino grueso. Realmente al intestino grueso llega lo que nosotros no podemos digerir. Claro, ¿qué pasa? Que en este siglo tenemos los estómagos destrozados por abuso, por estrés, por ritmos circadianos, por comer a todas horas, y la rotura de proteínas es mala. Entonces va a llegar mucha más proteína al colon. Entonces, para mí no es la proteína, es su mala digestión la que va a generar este tipo de situaciones. Y en un entorno de mala luz solar, o sea, de no luz solar y mala luz artificial, ahí tienes el combo perfecto para que haya un exceso de bacterias que fermentan proteínas, que es la disbiosis que más veo en consulta, con diferencia. Y que está, por ejemplo, detrás, que tú hablabas antes del comportamiento, la mayoría de los niños que ves con problemas de comportamiento, llámalos también 1000 síndromes de estos que no sé si existen, no es un conjunto de síntomas, déficit de atención, hiperactividad, bla, 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 vienen con intestinos con sobrecrecimiento de bacterias putrefactivas, porque también generan compuestos tóxicos, generan lo que llamamos la endotoxemia, que es como una toxicidad generalizada, o generan mucha histamina. La histamina acumulada en un organismo y más en un niño genera toda esa inquietud, ese no poder dormir, esa situación de niño inquieto que no para nunca y que los llaman hiperactivos, ¿vale? Sí, podría estar explicado por esto también. Y ahora pasando al tema heces también, ¿qué nos podrían decir nuestras heces de nuestra salud? Entiendo que mejor son las típicas sólidas, ¿no? Más como con textura sólida. ¿Qué sería la normalidad en cuanto a, no sé, en cuanto a colores o en cosas que no deberían ocurrir? Vale. Las heces normalmente deberían ser unas heces el 90% de tu vida, unas heces que salgan compactadas, ¿vale? Bien formadas, que no manchen y que sea como un churro, que puede ser entero o con pequeñas hendiduras, va a depender de tu intestino, ¿vale? Y que se hunden y que no llevan restos de comida. Restos de comida que podrían llevar, y es totalmente normal, restos, por ejemplo, de semillas, porque no tenemos enzimas para romperlos, ¿vale? Pero que podría formar parte de unas heces normales que no suponga carencia enzimática ni mala digestión. Eso sería la caca perfecta. De hecho, el otro día salió un reel
como siempre los haters atacaban, ¿no? Con, claro, no sé qué, porque tú hablas de no limpiarse, no sé qué, y de no limpiarse el culo, ¿no? Y te ponían. Y yo digo, bueno, es que ningún animal usa papel higiénico. Realmente nosotros nunca hemos necesitado papel higiénico, si es verdad que en ciertas comunidades naturales se usan hojas, lo que sea, pero que realmente una hez bien formada no mancha. ¿Vale? Entonces, esa es la hez perfecta. De ahí podemos ir a más blando, tipo pastoso, heces pastosas, que casi siempre vienen por mucha fermentación o mucha putrefacción, ¿vale? Porque el hígado no está haciendo bien su trabajo. Ahí iríamos a heces más mal formadas, que manchan la zona anal o que manchan incluso el váter, que necesitan mucho papel para limpiarse. También están muy relacionadas con el estrés, con la parte emocional. Son heces que tienden a oler peor, ¿vale? Que pueden tener restos de comida. Ahí iríamos al exagerado, que son heces líquidas, ¿vale? Diarreas. Hay personas que tienen diarreas explosivas, diarreas esporádicas, diarreas todas las mañanas cuando comen. Entonces, ahí, cuando hay diarreas fuertes y ocurren con frecuencia, en la mayoría de los casos estamos hablando de que el intestino está intentando eliminar algún patógeno que hay por ahí, ¿vale? Muchas veces sale también moco. A veces las diarreas pueden ser nerviosas por el aumento de serotonina, ¿vale? Personas que tienen ese eje muy sensible, me pongo nervioso antes de un examen, antes de una cita, ¿vale? Esto también puede ocurrir. Yo creo que esa hipersensibilidad también puede estar muy relacionada por tu microbiota y tu poca resiliencia y poca capacidad de gestionar una situación de estrés, ¿vale? Sí. Lo que hemos hablado antes del eje intestino-cerebro. Sí. Creo que una microbiota bien madura y montada no te genera tantísima reactividad a nivel cerebro, pero bueno, eso ya da para mucho. Y luego hay gente que tiene diarreas pues porque cosas que comen no le van bien, ¿vale? Pues ya hablaríamos de gluten, pero heces blandas siempre mal, heces que manchan siempre mal. Y luego si nos vamos al extremo, heces que se endurecen, heces tipo más estreñimiento, heces duras, ¿vale? O heces en bolita. Las bolas separadas muchas veces te están indicando que en ese intestino se está produciendo mucho gas y por eso entre bola y bola hay gas. Entonces no se permite que la hez se compacte, ¿vale? Entonces bolas que van siendo como separadas, tipo bola de cabra, etcétera, suelen indicarte que hay mucha producción de gas. Las heces deben ser compactas. Y ya yo creo que para terminar en cuanto a heces hablaríamos de que si flotan estarían mal, las heces deben hundirse, si flotan generalmente aquí hay dos casuísticas. Una, hay mucho metano. El metano tiende a hacer que las heces floten. O hay mala absorción de grasas. Tú ya sabes que en un vaso el aceite y el agua no se mezclan. El aceite siempre se queda arriba. Heces con más grasa van a tender a quedarse más en la parte superior, ¿no? Uh-huh. Y luego, si hablamos de color, te diría que el color debe ser marrón, normal. Marrón chocolate con leche. Muy oscuras indicaría mucha putrefacción, mucha fermentación putrefactiva, las bacterias que fermentan proteínas, o que esas heces han estado ahí mucho tiempo, mucho más tiempo del que deberían. Si tendemos a colores más amarillentos, podríamos estar hablando de inflamación, ¿vale? Inflamación porque hay algún microbio ahí alterado. No, es que esto te da para, vamos, estos son 20 minutos de tiempo de consulta, el análisis de las heces. O incluso muy amarillentas sí te puede indicar también muchas sales biliares en heces, ¿no? Mala absorción de sales biliares que se suelen absorber en el ilion, en la zona última del intestino delgado. Si se absorben mal porque hay inflamación, llegan a heces generando ese color amarillento. Y luego, claro, también pueden salir verdes. Yo digo, bueno, eso has podido comer más espinacas, sí. ¿Vale? Pero bueno, en general el color normal debería ser marrón. Y yo creo que con esto más o menos ha quedado claro. Marrón, compacta y que no manche y que se hunda. Joder, es que debería haber una aplicación, al igual que analiza la comida, que analice esto, porque a lo mejor las hay y todo, pero joder, es muy curioso. Total. ¿Y qué estaría pasando en la microbiota, entonces, para resumir, desde una progresión de la caca perfecta, dura, compacta y tal, hasta que se va emblandeciendo? Me refiero hasta cacas más blandas. ¿Qué está pasando en esta progresión en la microbiota? Pues muchas veces que hay mala digestión de la fibra, ¿vale? Entonces, si no tienes los microbios que fermentan fibra, o tu tránsito está muy acelerado porque estás inflamado y tu cuerpo está intentando eliminar a Rhamnococcus nabus que te la está liando con un foco infeccioso de narices, pues entonces el tránsito es más rápido o hay menos fermentación. Entonces ha habido menos tiempo a compactar, ¿vale? Eso suele ser lo más frecuente. Tránsitos más rápidos o mala fermentación de fibra, generalmente. O sea, que también podría ser un factor, por ejemplo, el vivir un poco estresado o
deprisa todos los días? Bueno, es que al final todo empieza por la calma, porque al final el estrés te va a llevar a una mala digestión ya desde la zona alta, o sea, ya desde estómago la digestión es mala, entonces hay menos liberación de bilis, hay menos liberación de enzimas pancreáticas, hay menos liberación de todo en general, entonces ya la digestión ahí es mala, la absorción es mala, llega mucha más comida, mucho más azúcar, mucha más fructosa de lo que jamás debería al colon, y eso al final genera fermentaciones anómalas y muchos problemas. El estrés siempre va a ser el mayor enemigo, te diría, de la microbiota y de la salud intestinal. Uh-huh. Bueno, y enlazando con el siguiente tema, ¿pueden salir o pueden verse incluso parásitos o desechos de estos propios parásitos? La mayoría de los parásitos son microscópicos y no se ven, salvo al microscopio. Entonces, en heces vas a poder ver los microbios de mayor tamaño, ¿no? Los nematodos, los que son como gusanitos, ¿vale? Y no siempre, además, porque además a veces son quistes pequeños y no se pueden ver al ojo humano. Los oxiuros suelen ser los más famosos, que son los que se ven gusanitos en la zona anal, muy común en los niños, ¿vale? O en las heces. Hay pacientes que te mandan una foto, ¡mira mi caca! Está toda llena de gusanitos, da mucho asco, pero bueno, es lo que hay. Sí, sí. Estos sí se pueden ver. Pero en la mayoría de los casos no, son seres microscópicos que o se pueden ver al microscopio si hay una buena toma de muestra y la persona en cuestión hace un buen trabajo, si no tendríamos que estar hablando de cuantificarlos genéticamente, es hacer lo que se dice una PCR, una cuantificación genética, donde cuantificas ADN de parásitos y si hay presencia es que el parásito está ahí. A mayor cantidad de ese ADN, pues más presencia te puede indicar una infección. Hay parásitos que solamente están en tránsito. Tú te has podido comer una manzana con un parásito y la has matado en tu estómago y ha llegado muerto a tus heces. Entonces tú al cuantificar puedes tener ADN de ese parásito. Pues hay que entender también qué cantidad, qué síntomas hay, etcétera, ¿vale? Y qué parásito es en cuestión el que aparece. Bueno, claro, comienza por definir qué sería un parásito en nuestra microbiota, intestino y demás, porque claro, muchas veces nos hacemos la imagen del gusanito, pero no tiene por qué ser tan grande, ¿no? No, porque también hay protozoos, que son seres vivos microscópicos que también parasitan. O sea, al final el parasitismo es aprovecharse de otro para vivir, aprovecharse de la estructura de otro para vivir, punto, sin dar beneficio a cambio, ¿no? Eso sería la definición. Aunque ahora hay mucha controversia con esto, porque sí se cree que los parásitos humanos sí podrían tener un rol, ¿vale? Se estudian como posibles seres de adaptación y de maduración inmunológica. Se cree que hay parásitos que han entrado, han generado esa adaptación o esa estimulación del sistema inmunitario y han salido. El problema del parásito en sí es cuando decide quedarse a vivir. Y se queda a vivir cuando encuentra hueco en la microbiota. Antes me decías, ¿quién se queda a vivir y quién no se queda a vivir? Pues si tú tienes un sistema inmunitario fuerte, tú vas a echar ese parásito de ahí. Solo que hay veces que hay parásitos que encuentran un hueco y luego también que hay parásitos que son más agresivos y que tienen más capacidad de engañar al sistema inmunitario o de encontrar un hueco porque directamente se cargan a tus bacterias. Pero en principio, de hecho, hay parásitos que se comen a tus bacterias, se estampan y las quitan del medio. Wow. Es muy bonito. Claro, o sea que sí que habría una posibilidad de que estos parásitos nos dieran información del propio entorno, entonces. Bueno, sobre todo en maduración del sistema inmunitario, en la adaptación. De hecho, por ejemplo, Blastocystis hominis es un parásito que hoy también está en controversia en muchos países, en muchas comunidades se trata como parte de la microbiota, como parte de una microbiota diversa que genera inmunomodulación, conversación entre lo que es microbiota y sistema inmunitario y bueno, y beneficios. Pero luego, por ejemplo, hay personas del mundo moderno que tienen sobrecrecimiento e infección por el propio Blastocystis hominis. Entonces, bueno, ahí está. Ya sabes, al final los humanos vamos siempre contra el bicho, ¿no? En plan, siempre contra el parásito, siempre contra tal. Y no, siempre hay que pensar qué falló en ti para dejar a ese microbio sobrecrecer o a ese microbio instalarte, ¿no? Trabajar más el terreno que el propio microbio, esto está claro. Y entiendo que es posible tener parásitos y tampoco saberlo, ¿no? ¿Qué síntomas, por ejemplo, nos podrían dar o qué problemas podrían estar ahí? Bueno, hay muchísimas personas que tienen parásitos y no lo saben.
Y además cada vez los vemos más. ¿Por qué? Pues porque el territorio está peor. El sistema inmunitario está más flojo, la microbiota protectora está peor, el ácido del estómago, que normalmente mata muchas estructuras vivas, es un gran esterilizador de nuestra comida, pues falla en muchos casos, la famosa hipocloridria y demás, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos ecosistemas cada vez más susceptibles de ser invadidos. Y muchas veces miras microbiota o miras parásitos en heces y te encuentras aliados. Entonces, hay muchas personas que tienen síntomas, muchas que no. Síntomas que puedan llevar una parasitosis. Aquí te puedo hablar de cualquier síntoma digestivo. O sea, podremos estar hablando de diarreas. Si es una ameba y la tienes en el colon, te puede generar unas diarreas monumentales. Si alguien alguna vez ha viajado, por ejemplo, muy típico a República Dominicana o a México y se ha vuelto con unas diarreas de caballo, muchas veces pueden ser por una ameba. Pueden ser por otras cosas, ¿vale? Pero muchas veces puede venir por ahí. Sin embargo, hay otros parásitos, como Giardia lamblia, por ejemplo, que lo que hace es lo opuesto. Ella ralentiza tu tránsito para quedarse más tiempo ahí a vivir. Porque si el movimiento intestinal de barrido, si es activo, la van a barrer hacia el colon y ella no va a poder hacer su estratagema de comer y reproducirse, ¿vale? Por lo tanto, tienes los dos extremos. Tienes tanto personas que tienen sensación de lentitud, digestión lenta, incluso ardores, a personas que tienen diarreas. Lo que en general sí podemos hablar, para mí son cosas diferentes, un parásito de intestino delgado o un parásito de intestino grueso. Yo siempre lo suelo separar así porque el intestino delgado va a interceder en tu capacidad de absorción. Entonces te va a llevar a desnutrición, malnutrición, cansancio, carencias, caída de pelo, déficits, ¿vale? Suele ser pérdida de peso, niños caídos que no crecen. Muchas veces niños que no crecen tienen detrás un parásito que nadie está mirando, ¿vale? Entonces, pues, ahí sí estás alterando tu capacidad de absorber. En el colon suele ser más un agente inflamatorio, ¿vale? En el colon, además, muchas veces sí tienes esa sensación, ¿no? De heces peor formadas, pues a veces tendencia a la diarrea, gases. Ahí no estás alterando tu capacidad de absorber, pero estás generando un foco de inflamación. Entonces, bueno, generalmente ahí. Los de intestino delgado es más, a veces son más silenciosos, porque estás cansado y porque es porque no comes bien, es porque no duermes bien, es porque trabajas demasiado, es el mundo moderno, es porque cumples años, o es porque tienes una giardia en tu intestino delgado, ¿vale? Porque a veces no siempre dan esos síntomas digestivos, ¿no? A veces es hinchazón, pero la hinchazón te la puede dar el gluten, la hinchazón te la puede dar el estrés, la hinchazón te la puede dar la permeabilidad intestinal, la mala digestión. Para mí, normalmente, la idea sería valorar heces y ver. En clínica, cuando tienes experiencia en una conversación, sabes perfectamente cuándo podría haber parásitos o lo puedes intuir. A veces simplemente sale como plan C. Empiezas por un lado, no mejora, empiezas por otro lado, tampoco mejora y de repente, pum, das con ello. Pero muchas veces por propio criterio y demás sueles ver ruido digestivo que no mejora con la dieta y con el estilo de vida, peor estado anímico, energía, alteración de la absorción, anemias, por ejemplo, hay parásitos que se comen tu hierro, que se alimentan de tu sangre y se comen tu hierro, anemias que no mejoran ni siquiera con la suplementación con hierro. Entonces tú vas viendo un poco por dónde van. Entonces, vamos, en principio, pacientes con problemas digestivos, si limpias dieta y la cosa mejora, ahí hay que entender si es bacteriano, si es parásito o qué está pasando. Porque el parásito al final, si te está generando un parasitismo, te está enfermando. Uh-huh. Y entiendo que si se instala en tu intestino delgado, grueso, lo que sea, es porque, para empezar, tu entorno o sistema inmune no está funcionando correctamente porque no lo elimina. Exacto. Pero no has conseguido echarlo. Eso es. Pero ¿cómo llega a nosotros? Quiero decir, lo ingerimos, ¿no? Pero con alimentos, con el entorno, ¿lo puedes inhalar también o cómo? En principio, vía oral es la vía más frecuente y casi siempre con lo que comes. Claro, con una ensalada, con algo mal lavado, con las manos sucias, etcétera. El problema no es el miedo a que los parásitos entren, ¿no? Es el miedo a que se queden a vivir. Entonces, claro, ahí entras en el bucle donde, entonces, Mariana, has dicho que no te laves las manos. Si no te lavas las manos pueden entrar parásitos. Claro, si tu intestino está fuerte, ese parásito nunca se quedará a vivir. Entonces, bueno, la higienización, la carne cruda, hay diferentes fuentes de contaminación cruzada, el señor de la charcutería que te corta una carne con las mismas manos que luego te corta un queso y al final pues puede haber vías de contaminación
al final los parásitos pueden venir de cualquier alimento, no necesariamente tiene que ser algo que esté putrefacto ni en mala condición. Y una vez lo tenemos ya aquí en nuestro cuerpo, entiendo que puede ir creciendo y puede ir reproduciéndose también. Bueno, el objetivo de cualquier ser vivo siempre es reproducirse. Entonces, ellos no se quedan para comer y ser felices, ellos se quedan para reproducirse, siempre. ¿Vale? Todo el mundo solo se quiere reproducir y tener el mayor espacio posible y hacer de tu intestino su casa. Eso es como el objetivo y hacerse cada vez más fuerte y que sea su terreno, ¿no? Entonces, es verdad que hay como una especie de equilibrio porque en el fondo el parásito tampoco te quiere matar, ¿no? Se quiere aprovechar de ti, pero sin matarte, porque al final si se queda sin casa, mal tema. El problema es que en el proceso del parasitismo, si ese parasitismo no se trata, el humano va a enfermar, ¿vale? Pero tampoco llega ni a lo bestia como cuando puedas tener, por ejemplo, un patógeno, ¿vale? Como pueda ser eso, una salmonela o yo qué sé, Clostridium difficile, yo qué sé, ¿no? Que de repente que el cuerpo entra en colapso, fiebres horribles si no tomas un antibiótico. No, o sea, los parásitos normalmente es sutil, silencioso, es poco a poco. Ellos realmente quieren vivir de ti. Entonces te hacen daño, pero te dejan vivo, ¿no? Se está ahí jugando. Pero sí, normalmente se instalan ahí, se reproducen y generan su comunidad, donde pues, si no intervienes cada vez habrá más daño y menos espacio para la propia microbiota. Claro, y la siguiente pregunta era ¿cómo podríamos intervenir nosotros entonces de forma así más natural? Bueno, yo creo que hay formas fáciles de tener prácticas en tu vida que ayuden. Hay muchísimos alimentos que ayudan a desplazar parásitos y quistes. O sea, para empezar, tener una buena función digestiva y un buen estómago, ¿no? O sea, es como comer sin estrés, ritmos circadianos, etcétera. Pero luego hay alimentos tan básicos como las semillas de calabaza, por ejemplo, que funcionan fenomenal, la papaya y sus semillas, el limón, la cúrcuma, la canela, los polifenoles. Hay un montón de alimentos que tú puedes meter en tu día a día y que te ayudan a trabajar. Y luego también hay antiparasitarios naturales espectaculares donde tú puedes tomarte un ciclo o 2 al año y no te van a generar ningún daño y puedes, minimizar ese riesgo. Si hay algún parásito ahí, pues limpiar. Lo que es cierto es que, normalmente se tiende a ser científico, ¿no? Tú tratas lo que tienes. Entonces, si no tienes parásitos, a veces te dicen, ¿pero por qué tratar, no? No te va a hacer ningún daño tomar a clavo, orégano, comino, ajenjo, que son normalmente los antiparasitarios naturales que mejor funcionan, ¿no? Sí, qué bueno. Suelen funcionar muy bien. Hay gente que se toma incluso el propio clavo de olor. El clavo es un gran antiparasitario y las especias, el orégano va muy bien también. Artemisa, el orégano, van fenomenal estas hierbas. Entonces, bueno, hay productos que mezclan todo eso, hay gente que las consume con frecuencia y en principio si tienes una buena salud, pues confías en el sistema. A ver, que tampoco pasa nada que si coges un parásito, se trata. O sea, tú puedes desplazarlo. Hay parásitos que se pueden desplazar de forma natural, de una forma más sencilla. Hay parásitos que necesitan un antibiótico, ¿vale? Pues bueno, te lo tratas y fuera. Pero lo importante es entender si lo tienes. Qué bueno, me alegra saberlo porque soy muy fan del clavo y ¿cómo era? El comino. El comino negro. Pues el comino negro, por ejemplo, es un grandísimo aliado del intestino, gran antimicrobiano, también estimula mucosas. A mí me encanta. Es un suplemento que uso un montón, tanto en comida como en propio suple, para la gente que no lo consuma. ¿Tiene que ser negro? El comino negro es el que mejor funciona. Comino en general funciona también para los gases, es un carminativo, reduce los gases del intestino. El mejor es el negro, pero hay más. Todos te valen. Las especies en general son maravillosas. Piensa que al final las plantas no pueden salir corriendo. No pueden. Entonces tienen que buscar estratagemas para espantar a los microbios y a los bichos que vienen a comérselas. Entonces por eso liberan aceites esenciales que son antimicrobianos y que son antiparasitarios. Por eso las plantas para nosotros son la fuente y siempre lo han sido en la vida. Tú te vas a cualquier población perdida en la selva de Colombia y te dicen que el antídoto de todo está en ese árbol y que cuando te pique este bicho, esta hoja te lo sana. Al final los árboles siempre tienen las plantas, ¿no? La solución para los microbios. Y yo creo que, la medicina surgió así, surgió de las plantas. Bueno, Mariana, vamos con la última sección más orientado a esta salud mental y emocional que ya hemos mencionado un poquito en este eje microbiota intestino-cerebro. Has mencionado, por ejemplo, que podría influir en nuestro estado de ánimo, pero ¿cómo influiría también en
rasgos de personalidad, por ejemplo? ¿Cómo podría afectar? Bueno, antes hemos hablado de la posibilidad de, si hay calma, estar más sosegado, de si estás en guerra intestinal, estar más irascible. Personas enfadadas, gruñonas, que saltan a la primera, ¿no? Que hablan mal, que son agresivas, pues eso te puede estar afectando. Dicen, no, el niño es insoportable, no, espérate, cálmale el intestino que igual ya no es tan insoportable. Entonces, claro que hay una conexión con tu personalidad, incluso se habla de que desde la microbiota podrías tener más apetencia por ciertos alimentos, personas más glotonas, personas más de dulce, o sea, puede modular un montón de cosas. No es que la microbiota hace que tú seas de una forma o de otra, ¿vale? Pero ayuda que se genere un clima que favorezca que seas de una forma. No sé si me entiendes, es como más indirecto, ¿no? O sea, no, la microbiota no toma decisiones por ti, pero la microbiota se puede impactar en tu capacidad de tomar decisiones, en que seas incapaz de decidir, por ejemplo. Podría venir mediado de cómo está tu microbiota. No, es que soy muy indeciso. Bueno, pero igual tienes esa incapacidad de tomar decisiones, de dirigirte por un camino, de tener más miedo. Mira, antes estábamos hablando de parásitos. El parásito Toxoplasma gondii es un parásito que en el ser humano normalmente no debería parasitar, solo que a veces sí, a veces nos parasita, y si tienes la mala pata se te pueden formar quistes en el cerebro. Eso lo hablábamos tú y yo el otro día, y te puede alterar el ecosistema generando más inflamación. Incluso se le ha relacionado con mayor secreción de dopamina, que podría estar detrás de personas con trastorno de la personalidad, con bipolaridad, ¿vale? Hay muchos estudios aquí en esta línea. También hay otro parásito, el Toxocara cani se llama, sí. Ese es de los perros. Y ese también puede migrar al cerebro y hacer cambios, ¿vale? Pero bueno, lo que te estaba intentando contar, que aquí hay también mucha chicha para hablar de parásitos y comportamiento, es que Toxoplasma es un parásito de los gatos y a veces, por casualidades de la vida, se lo acaba comiendo un ratón. Y entonces el quiste de este parásito lo que hace es alterar el comportamiento de ese ratón para que sea más susceptible de ser comido por el gato. Y eso lo hace alterando su función cerebral y haciendo que sea menos miedoso. Entonces, un ratón que se come un quiste Toxoplasma es menos miedoso. Cuando aparece un gato, no sale corriendo. El gato se lo come mucho más fácilmente. Y el Toxoplasma entra al gato a través del ratón y consigue llegar a su hospedador final. Por lo tanto, sí hay parásitos que pueden hacer que tú tengas un comportamiento u otro. Sí puede haber ahí una alteración. Entonces, no es que tal parásito va a hacer que seas más simpático o tal bacteria va a hacer que... Pero sí hay una clara modulación. O sea, al final piensa que el intestino y el cerebro, por decirlo así, fueron un primer tubo en el feto, ¿vale? Y luego se separó en dos tubos similares. O sea, realmente el propio sistema digestivo tiene 500.000 neuronas. El sistema nervioso entérico es casi tan rico como el cerebral. Son dos sistemas que se separan, pero que son muy parecidos. Tienen la misma barrera. La barrera intestinal, la barrera cerebral es súper parecida, con las tight junctions, con las uniones estrechas, con todo lo que afecta a uno afecta a otro. Son muy similares. Por tanto, lo que altere a un nivel va a alterar a otro. Y sí, hay mucha relación entre el ecosistema intestinal que tú tienes y, pues eso, tu paciencia o tu impaciencia, tu ansiedad, tu calma, tu felicidad, tu capacidad de adaptarte, tu ahogarte en cualquier cosa. ¿Eso es personalidad? Para mí sí. Te dicen, no, es que tú eres muy ansioso. No, espérate, es que igual no soy yo el ansioso, es que igual me falta lactobacillus. Es que, o sea, entonces, ¿sabes? Me parece muy, muy complicado de entender dónde empiezo yo y dónde acaban ellas. ¿Dónde acaban los microbios? ¿Dónde empiezo yo, no? ¿Qué de mi personalidad, de mis rasgos, mi forma de tomarme la vida? ¿Es yo o por genética soy así? ¿O es como me han educado? ¿O es lo que está ocurriendo en mi ecosistema que hace que yo responda de esta manera? Es muy difícil responderlo, pero es interesante. Sí, sí. Entonces he entendido que los parásitos, por ejemplo, pueden utilizar una especie para terminar en la especie final que quieren ir, ¿no? Que quieren terminar. Entonces, ¿se conoce algún parásito que pueden estar en nosotros utilizándonos para llegar a otra especie final?
Generalmente a día de hoy no, porque la mayoría de los parásitos que entran y no son nuestros salen. O sea, normalmente hay algunos que se enquistan, pues como hemos hablado de toxoplasma, los quistes hidatídicos, por ejemplo, de los perros. O sea, a veces la lían, pero liarla suele ser el fin de su vida, porque no van a poder seguir con su ciclo. Entonces, normalmente no tienen que cambiar nuestro comportamiento para que hagamos nada. Los que se quieren quedar a vivir están, los que no salen y siguen buscando su ciclo, ¿no? Hoy no conocemos ningún parásito que realmente sea capaz de eso. Igual se descubre, puede ser súper interesante, porque es posible que esto pase, ¿no? Yo al menos no soy conocedora, es posible. Ya solamente te causan inflamación, te causan irritación, te causan más ganas de comer dulce o causan cambios que a ellos les favorece, pero no para que tú vayas y te comas un gato, ¿no? ¿Entiendes? Es un poco lo que pasa aquí. Fíjate, pero hay en especies animales se conocen mucho. La famosa hormiga migradora, hay otro parásito de las cabras, creo, las ovejas y las vacas, bueno, de los animales de pasto, que su hospedador final es ese, pero los quistes a veces están en la hierba y las hormigas puede que se coman estos quistes. Entonces, el quiste de este parásito, esta larva, hace que la hormiga cambie de comportamiento y migre a la punta de la hierba y se instale en la zona alta de la hierba y ahí se queda enganchada para que se la coma un herbívoro y llegue a su hospedador final. Y si al final del día nadie se la ha comido, pues vuelve a la comunidad y la hormiga vuelve a ser hormiga y modula en función de esto. O sea, el parásito es capaz de hacer que la hormiga se vaya a no sé dónde. Sí, pues la verdad es que me parece súper interesante, ¿no? Sí, Cómo sí. puede todo con tal de poder llegar a su hospedador final, porque nos buscamos la estratagema que sea con tal de poder reproducirnos, que es el objetivo de todos los seres vivos. Pasa lo mismo en el mar con el anisakis, que su hospedador final, pues el delfín, ¿no? Y al final acaba muchas veces en otros peces y nos lo acabamos comiendo nosotros. Bueno, al final la confusión del ecosistema está mal porque al final ellos no van a poder mantener esa generación tras generación, ¿no? Y has mencionado también un poco los parásitos, por ejemplo, en perros y gatos. ¿Podrían acabar también en nosotros de forma fácil o cómo sería? Sí, no todos los parásitos de los perros o los gatos viven en nuestro entorno. A veces puede haber una confusión, pero por ejemplo, la giardia que tiene un gato no es la misma giardia lambia que vive bien en tu intestino. Entonces, el parásito suele ser específico de nicho. O sea, no todos los parásitos parasitan a cualquiera, siempre tienen su hospedador final, que es la estructura que les hace crecer. Pues por lo que sea, por cómo están fabricados ellos, por cómo se unen a esa mucosa, por las estratagemas que tienen para sobrevivir. No todos los parásitos pueden parasitar a todas las especies. De hecho, lo que suele pasar es que cuando un parásito se equivoca de hospedador, o se enquista, o simplemente eso genera como un foco de inflamación, pero no una parasitosis per se. ¿Vale? No, entonces, muchas veces a la gente le da miedo vivir con perros o con gatos, o los desparasita muchísimo pensando que eso puede ser una fuente de parásitos, y de hecho, y sabemos que las personas que viven con perros y gatos tienen una microbiota más diversa, tienen un sistema inmunitario más fuerte y tienen mayor capacidad para pelear contra un parásito que entre. Entonces, no debería ser un riesgo ni un peligro. A veces, en ecosistemas pobres, sobre todo quizás en niños que no tengan como la mejor microbiota o que estén inflamados o que vivan en entornos de estrés, puede que el foco de su parásito esté en casa. Imagínate que el gato es portador de una ameba y el niño le limpias la ameba y al mes siguiente vuelve a tener la misma ameba. Dices, qué raro, ¿no? La habíamos eliminado. Y lo vuelves a tratar, lo vuelves a eliminar y a los 2 meses te vuelve a llamar la madre que tiene la misma ameba y dices, oye, ¿te has planteado que el foco está en casa y resulta que tienen un gato que comparte la misma ameba? ¿Vale? Eso sí se ha visto. Esto he tenido casos yo de este tipo. Pero normalmente cada animal tiene sus parásitos y no solemos compartirlo. Interesante. Y también has mencionado que la microbiota podría influirnos, por ejemplo, en cuanto a la toma de decisiones. ¿Podríamos desarrollarlo un poquito más? ¿Es algún tipo de biodiversidad, microorganismo en específico? No del todo. Vuelvo a lo mismo, es un ecosistema en paz versus un ecosistema en guerra, un ecosistema nutrido versus un ecosistema desnutrido. Cuánta salud mitocondrial tienes versus cuánta no tienes. Va más por ahí, realmente. No es que sea un metabolito concreto que nos hace decidir, sino que cuando las cosas están en calma, tu cerebro funciona mejor. Tienes mayor capacidad cognitiva, tienes mayor capacidad de limpiar tu cerebro de basura y por tanto tener mejor memoria y mejor longevidad, que tú hablas mucho de la longevidad.
mucha viene dictaminada por el eje intestino-cerebro y Nussabacteria akkermansia, que hablamos de ella la otra vez. Ella también tiene un rol muy importante en la salud neurodegenerativa. Por lo tanto, ahí, claro, cuanto más nutrido tengas ese epitelio intestinal por el butirato y otros ácidos grasos, cuanta mayor información positiva tengan las mitocondrias o los polifenoles que degradas y tal, todo eso hace que tú seas tu máxima versión. Claro, tú también va a depender de tu ADN. No todo el mundo es igual de listo, ni igual de rápido, ni igual de mental, ¿vale? Pero realmente sí propicias el explotar tu mejor versión cuando la situación intestinal está bien y se mandan las señales correctas. Luego es verdad que a igualdad de situaciones probablemente haya personas más indecisas que otras, pero cuando un cerebro está inflamado no sabe decidir, no sabe tolerar el estrés, no sabe llevar una pelea y directamente todo es un mundo. O sea, son personas que el general, el conflicto, las decisiones, todo ese tipo de cosas les lleva a tener muchísimo más estrés y a no poderlo tolerar, ¿no? Muchas veces viene por esa inflamación. En nuestro anterior episodio hablamos también, por ejemplo, de los psicobióticos, que bueno, ya se lo recomiendo a toda la audiencia. En episodio 8, que con la tontería han pasado más de 20 y pico episodios. Coméntanos un poquito para refrescar, ¿qué eran esos psicobióticos y qué relación pueden tener entre microbiota, salud mental, emocional? Bueno, justo los psicobióticos son probióticos que se utilizan para mejorar esa información que va desde el intestino hasta el cerebro, para decirle al cerebro, tranquilo, está todo bien. Es para eso se usan. El del que hablamos es el Bifidobacterium longum 1714, que este es el posbiótico por excelencia, se le llama psicobiótico, no posbiótico, perdona, psicobiótico, que lo que hace efectivamente es activar ese nervio vago y estimular estado de sosiego, reducción del estrés y caída de la ansiedad. Se usa mucho también en personas con problemas neurodegenerativos porque mejora esa respuesta cerebral a una situación que en el intestino pueda estar incendiada, ¿no? Nosotros tenemos la forma con probióticos de engañar un poco al sistema diciendo, vale, no tengo la bacteria, pero te voy a hacer la función que haría ella, ¿vale? Yo no tengo esa bacteria, pero yo te voy a meter esta información en un probiótico como si sí existiera esa bacteria, ¿vale? Para calmar esa mente, aunque el intestino esté como esté, ¿vale? La idea es trabajar de forma paralela a la parte intestinal y muchas veces los probióticos también mejoran ese ecosistema. Pero esto, por ejemplo, es algo también nuevo en probióticos de nueva generación, que yo sé que a ti esto te encanta. A finales del año 2025, en diciembre, se aprobó en Europa el uso del probiótico de Akkermansia mucinífila, que es una bacteria brutal para la longevidad, que ya hablamos de ella en el primer capítulo. También es muy importante en la salud neurodegenerativa y en la longevidad cerebral, y muy importante en el metabolismo, es la reina del metabolismo, ¿no? Entonces, bueno, esta bacteria, ella es la encargada de tener tu pared intestinal bien. Una de las bases de que tu cerebro no se inflame es que tu mucosa intestinal esté bien sellada, ¿vale? Célula con célula, bien pegaditas por las uniones estrechas para que no se cuelen porquerías a tu sangre y no generen esa inflamación, ¿vale? Entonces, si la pared está bien, todo va a estar medianamente bien. Akkermansia es la que se encarga de que esa pared esté bien porque ella cuida del moco que está por encima de la pared, que es mucoprotectora. Entonces, ella hace que tú regeneres moco, el moco esté fresco, el moco está bien. Si esa bacteria no está, el moco está en peor calidad, la pared se daña más fácilmente y se abre, es donde aparece la hiperpermeabilidad intestinal. Entonces, se vio que esta bacteria, incluso lisada, que es muerta y rota, ¿vale? Al incluirse al ecosistema intestinal, era capaz de unirse a los receptores que son Toll-like, o sea, los TLR2, se unía a ellos y esto estimulaba la regeneración de la mucosa. De hecho, el probiótico que se vende ahora en España, que varias marcas lo están vendiendo, es de Akkermansia lisada. Entonces, tú no estás metiendo Akkermansia viva, tú no estás haciendo que el ecosistema cambie o metiendo alimentos para Akkermansia, tú estás haciendo la función de Akkermansia. ¿Qué pasa automáticamente? Que mejora el ecosistema, mejora la mucosa, se cierra la permeabilidad intestinal, baja la glucosa, baja la insulina, accedes a tu grasa corporal que estaba cerrada, mejora tu mucosa cerebral, baja la inflamación intestinal. ¿Tú tienes más Akkermansia? No, pero estás haciendo trampa. Lo que, bueno, se intenta en estos casos es que al mismo tiempo favorezcamos el clima que mejore que la propia Akkermansia suba, ¿no? Y eso pasa a veces con los psicobióticos, ¿no? Que tú ayudas a un paciente desde el intestino
De alguna manera estás haciendo que esas bacterias crezcan y que al mismo tiempo mandes esa señal al cerebro para que se calme. Bueno, cosas de la vida, cápsulas mágicas. Y te voy a preguntar, en vez de este tipo de cápsulas y demás, ¿hay algunos alimentos que pudieran favorecer o promover estas especies investigadas psicobióticas? Sí, normalmente hablaríamos de probióticos ricos en fructoligosacáridos, los FOS, y inulina, que hablaríamos, por ejemplo, de alimentos con la propia inulina, la encuentras, por ejemplo, en la chicoria, luego tienes puerro, cebolla, espárrago, alcachofa, tupinambo, almidón resistente, ¿vale? Normalmente hablaríamos de ese tipo de alimentos como fibras fermentables que además de producción de butirato también estimulan producción de GABA. Hemos hablado antes de las algas pardas, producción de GABA, de serotonina, de butirato, que es lo que más va a marcar señales de baja inflamación y de buena salud neural. Perdóname. Qué interesante. Sí, también tenía apuntado por aquí que los propios fermentados podrían ayudar en este sentido o no. Claro, porque al final el fermentado es un ecosistema. Es un ecosistema con sus bacterias y con los metabolitos de esas bacterias. Esas bacterias, al fermentar, producen metabolitos que nosotros al comernos pueden ser absorbidos y pueden generar esas señales. El trabajo, en vez de hacerse en mi intestino, se hace en ese pequeño laboratorio de alimento fermentado y ya está el trabajo hecho. Entonces, yo cuando me como un fermentado, no solamente me como los microbios vivos, me como los metabolitos que han producido esos microbios, que es casi lo más interesante, porque lo interesante de la bacteria no es la bacteria, es el metabolito que produce la bacteria. Y en el fermentado lo tienes directamente. O sea que puede ser, ahora que estoy haciendo la kombucha casera, estaba hoy mirando que en el fondo del todo hay como si fuera arenilla. ¿Esos son sus propios desechos, entiendo? Puede ser, a veces son restos de bacterias muertas, a veces pueden ser pozos, etcétera. Muchas veces son restos, sí, claro, de cosas que se van produciendo y van cayendo. Al final es un ecosistema vivo. Sería interesante eso también, bebérselo. Depende, no lo tengo claro. Habría que ver qué es exactamente y demás, cómo está hecho, cómo está fermentado. Pero bueno, hay personas que se toman todo y ya está. A veces el pozo se deja. Depende del alimento. Habría que tener cuidado ahí. Pero vamos, en principio, al ser un ecosistema vivo, tú te puedes comer todo el ecosistema y ya tu intestino decidirá con qué se queda y qué sacan las heces. Ok. Bueno, si está en buen estado, o sea, el único problema de un fermentado es que esté intoxicado, que hayan crecido hongos y produzcan micotoxinas o hay alguna bacteria patogénica. Si está en buenas condiciones y tiene buen aspecto y está muy bien conservado, no va a ser nunca un riesgo para tu salud. Vale. Sobreviviré, entonces. Sobrevivirás. Bueno, Mariana, no sé si quieres añadir algo más en este aspecto del eje microbiota intestino-cerebro, salud mental, psicobióticos, parásitos, cualquier cosita que se nos haya pasado. Yo creo que hemos dado un barrido bastante interesante, ¿no? Yo creo que habría que separar, como hemos dicho antes, la salud metabólica, ¿no? De tu metabolismo y la salud mental. Yo creo que está conectada. No es casualidad que cada vez hay más patología metabólica y al mismo tiempo cada vez hay más depresión, ansiedad, demencia, problemas cognitivos en niños, hiperactividad, falta de atención. Está totalmente conectado porque está conectado. Entonces, ¿cómo están tus bacterias, tu microbiota, tus microbios? ¿Qué información se mande a tus mitocondrias, a tu cerebro? ¿Qué señales hay? Va a ser crucial para que tú puedas vivir bien, ¿vale? Y que al final, cuando tú mejor estás también a nivel cerebral, mejor vas a digerir y mejor digestión y mejor vas a tener también la microbiota, ¿no? Que si te pasa cualquier cosa de estas, si no eres feliz, encuentras tristeza en la vida, y no porque te haya pasado una catástrofe, sino porque en general tienes poca apetencia por vivir, poca apetencia por salir y luchar y demás, que valores que tu microbiota no está funcionando bien, no está mandando esa información correcta y estás en modo hibernación apagado porque tu cuerpo está inflamado. Entonces, que es importante, que a veces pensamos que solo tenemos problemas de microbiota por tener diarrea y gases y muchas veces es esa caída del sistema anímico, esa ansiedad, ese que te desborde la vida, etcétera, que es importante. Al final, Homo sapiens está preparado para vivir con estrés. Hemos vivido la intemperie sin comida, con bestias que nos comían y clanes que nos asesinaban. Realmente, más estrés que ahora. Ahora vivimos una vida muy cómoda. Estamos preparados para el estrés. El problema es que hemos perdido los aliados que nos ayudan a gestionarlo. Entonces, si te ahogas en un vaso de agua, hay que trabajar esa biodiversidad con todo lo que hemos hablado. Fermentados, campo, tierra, paz, sol, ritmos circadianos y buena nutrición.
Y qué buen enlace para tu nuevo libro, ¿no? Desincronizados. Que Ay, sí, sale. Es lo que estamos hoy en día. Bueno, efectivamente, el libro, mira que lo tengo aquí, a mi chiquitín. Aquí está. Ahí está, qué Que chulo. Sí, que dice, resetea tu metabolismo y reconecta con tu yo ancestral, ¿no? Exacto. Me pidieron un libro sobre metabolismo, porque yo hago muchos cursos programa, ¿no? Hago programas en plan 3 semanas conmigo para resetear, bla, 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 ¿no? Entonces, los programas reset, que tengo varios al cabo del año, y todo te trabaja desde el equilibrio, primavera, detox, verano, bueno, lo que sea. Y entonces la editorial me dijo, ay, nos encanta tu enfoque de los reset. Nos gustaría que escribieras sobre metabolismo y hicieras un plan de 21 días para resetear el metabolismo, ¿no? Y yo decía, me daría un horror de pereza tener que hablar de alimentación y metabolismo, porque yo no creo que qué carbos y cuándo y cuántos carbos sea lo que realmente está marcando mi problema metabólico. Entonces yo les dije, oye, ¿puedo hablar de otros factores que no son alimentación? Y me decía, en plan, ¿cómo? ¿Pero no es la alimentación lo que afecta al metabolismo? Y yo, bueno, no, ritmos circadianos, microbiota, tóxicos, estrés. Me dijo, bueno, habla de lo que tú quieras. Entonces, efectivamente, el libro va de esos pilares invisibles que están detrás de ese metabolismo alterado. Obviamente hay un capítulo entero para la parte de microbiota y va un poco de eso, ¿no? De por qué personas que comen bien y hacen deporte están enfermas, o están cansadas, o tienen hinchazón, o no están sanas, ¿no? O no tienen energía. De qué está pasando, qué hemos cambiado tanto y cómo podemos recuperar eso que fuimos en el mundo en el que vivimos, ¿no? ¿Qué biohacking hay que tenga sentido y cómo podemos restaurar un poco el orden sin tenernos que volver a la cueva, ¿no? Y luego el libro incluye un plan de 21 días muy guay que incluye no solamente alimentación, sino también prácticas semanales, pues algunas semanas con rituales, con cosas muy guay, con una meditación semanal que también está grabada por mí, tienes un código BIDI que te lleva a ella. Ah, qué bueno. Y bueno, está con mimo, la verdad. Lo he hecho con mucho mimo y creo que va a ayudar a muchas personas. A ver qué tal sale. Sí, justo te iba a preguntar si nos podías mencionar alguna pista de esos 21 días. Ahora que has mencionado el biohacking y ahora que está tan de moda y justo fue un episodio que saqué hace unas semanas, ¿qué, por ejemplo, qué biohacking nos podrías mencionar para la microbiota? Bueno, el biohacking que conocemos actual, que ayuda a tu ecosistema, ayuda a la microbiota. Yo soy una pesada, o sea, todos mis pacientes o mis personas que estén en mis programas, hola, ¿qué tal? O sea, luz por la mañana y rojo por la noche. Si quieres luz, biohacking de usar luces rojas en casa, usar gafas que filtren, protegerte de la luz azul, que también es un gran alterador y elevador del cortisol. Entonces, ese biohacking, por ejemplo, para mí es sin duda un importantísimo. Otro biohacking que para microbiota, y esto no lo hemos hablado, es la pera, es la luz infrarroja. La luz infrarroja sabemos que restaura. Cuando antes hablábamos de esos ecosistemas con baja bioresonancia, con putrefacción, ecosistemas y oscuros, ahí la terapia de luz infrarroja, ponerte luz infrarroja en la zona abdominal, hacer dos flujos. La estaba utilizando. Exacto. Mientras... Sí. Exacto. Pues terapia de luz infrarroja, por ejemplo, para personas con patología digestiva e inflamación, funciona de sobremanera, ¿no? Yo, por ejemplo, terapia biohacking de gafas, de luces, etcétera, es de esas cosas que sin duda ayuda muchísimo, como el frío, acabar la ducha en frío, calma el sistema, al estar más calmado digieres mejor y entonces también la microbiota está mejor. Entonces, hay muchos biohacking. Todo lo que ayude a tu sistema a estar mejor va a ayudar a tu microbiota. Somos un ecosistema. A veces intentamos separar qué es bueno para tu microbiota y digo, pues lo que es bueno para ti. Lo que es bueno para ti. Y, por ejemplo, en el tema de la terapia de luz roja e infrarroja, ¿qué dosis o a qué distancia lo pondrías? ¿Cómo es el protocolo? Normalmente ciclos de 15 minutos, 2 máximo al día, no necesitas más, a una distancia de unos 30 centímetros, 20-30 centímetros aproximadamente, y luz directa, mejor sin ropa. Y poco más en la zona que más te moleste. Si es zona abdominal baja, ahí, y si es un poquito más alta, ahí. Y con un ciclo por la mañana, un ciclo por la tarde, que no tienes que estar solo haciendo eso. Yo siempre digo lo mismo. Tú puedes estar trabajando y te puedes poner la lamparita, pues estar leyendo o lo que sea. Que hay muchas personas que te dicen, no tengo tiempo. Siempre hay tiempo porque puedes estar haciendo otra cosa al mismo tiempo, ¿no? Y con eso, con el paso de las semanas, van a notar mejoría seguro. O sea, las personas que tengan dolor, los infrarrojos son grandes reductores de dolor y eso les va a ayudar también mucho. Qué bueno. Bueno, Mariana, pues una segunda charla que me ha encantado. Hemos tocado temas también muy actuales y diferentes al primer capítulo.
Bueno, agradecértelo todo, siempre es un placer tenerte por aquí. Yo encantada. A mí lo único que a veces digo, no sé si me voy por la rama muy técnica y el oyente se nos pierde, pero bueno, he intentado no despegar demasiado y hablar en un lenguaje que se entienda. Pues que al final, pues si quieres entrar en profundidad, hay que tocar ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que se ha entendido, que si tu microbiota está bien, el cerebro está en calma y viceversa, y que para mí es un súper placer. Estás haciendo un súper trabajo, me encanta seguirte y escucharte, y que cuando quieras aquí estoy para compartir lo poquito que sé y nada, y hacer que otros aprendan un poquito sobre este micromundo. Qué bueno. Bueno, a mí esto es una temática también que me encanta, así que estás bienvenida cuando quieras para una tercera, cuarta, quinta edición, todo lo que quieras. Habrá un tercero. Pues nada, muchos éxitos, Mariana, en todo lo que hagas. Y bueno, que me ha encantado, para resumir. Pues muchísimas gracias. Me alegro que te haya encantado, a mí también. Y siempre es un placer hablar contigo. Bueno, saludos, seguimos en contacto.